El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Como saben, hoy pues estoy aquí esperando a los padres que pronto vendrán, si se puede, porque el padre Juvenal está un poco delicado de salud y entonces el padre Luis está celebrando las misas en la parroquia y las capillas también que tiene la parroquia de Monte Carmelo. El padre Cristian ha comenzado con un grupo nuevo de la primera comunión y también tiene las catequesis. Pero bueno, estamos aquí esta mañana, en primer lugar agradeciendo a Dios por el regalo de la vida que nos da, por este aire que respiramos, por la oportunidad que nos da de compartir y de alimentarnos con su palabra. Y también agradezco a todos ustedes que se conectan como todos los domingos a compartir la palabra. Agradecer también a la hermana Doris, que aquí me acompaña hoy en el programa. Quería saludar a todos los que se conectan desde muy temprano: Marita Hernández, Fabiola Gutiérrez Romero, Esther Celi Romaní, buen día padres, los colme de bendiciones. Angélica Mayorga, buenos días padrecitos. Janet de Paz Wanri, buenos días padrecitos. Esther Celi de Romaní. Aurea, buenos días. Aurea Isabel Gabriela, Valladolid Longa, Oscar Tazaico, Javier Flores, acompañamos a ustedes padrecitos. Purificación Martínez, buenos días queridos padres. Que Dios los fortalezca en su alma, espíritu y santidad para que sigan sembrando la semilla de la fe. Lali Coronado, Oscar Tazaico, buenos días padres, que nuestro Señor derrame muchas bendiciones. Marisol Mauricio, buenos días padres. Isabel Valle Aguilar, Isabel Gabriela Valladolid, Britaldo Oscar, oye, ¿verdad, Britaldo? ¿Qué número de programa es hoy? Y con tu espíritu, gloria a ti, Señor. Buenos días, ahí está, el programa 122. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, gloria a ti, Señor. Britaldo, Elba Luz Diestra, Jesús Núñez Gómez, Alicia Domitila León Campo, buenos días a todos. Arturo Ochoa Alvarado, buenos días, Padre Rubén. Zulmi Carmen de Torres, mi tía, desde Trujillo. Jesús Núñez Gómez, Alicia, la señora Alicia está aquí también. Y Karina Estudillo Torres Eli, buenos días, Padre Rubén. Oscar Britaldo. Muy bien. Marta Francisca Piscoya Riojas, Mónica Celis. Buenos días con todos. Entonces, hoy vamos a meditar en torno. Yo siempre digo que la palabra de Dios, y como la sabemos, es una palabra viva que nos habla para cada momento. Hemos retomado el tiempo ordinario hace unas semanas, sino que celebramos el Corpus Christi, y hemos entrado a la semana número 11, 11ª semana. Cuando vemos la realidad de hoy, y a veces tiende a un poco desanimarnos, ¿no? El tema de la pandemia, el tema económico,
el tema social y el tema político también, ¿no? Todavía no se resuelve quién ha ganado estas elecciones. Ya estamos una semana y algunos toda esta semana hemos estado tan pendientes de las noticias que a veces nos hemos estresado, angustiado y enfermado, ¿no? Pero bueno, no es bueno tampoco que nos enfermemos por esta situación, sino tenemos que tener un momento de destensarnos, de relajarnos. No todo es política, no todo es enfermedad, también hay cosas grandes y hermosas en la vida que tenemos que disfrutar. Pero todo esto viene el Evangelio de hoy y nos dice, ánimo muchachos, que tú, por más que te esfuerces, como dice la palabra, no puedes cambiar nada, ni esforzar, ni cambiar un cabello a la cabeza, ¿no? Dios es el que lleva la vida. Ojo, tampoco no quiere decir que no hagamos nada, sino que todo, de cierta manera, depende de que nos pongamos en manos de Dios. Dios es el que le da crecimiento a todo lo que hacemos. Pero Dios también quiere de nosotros que hagamos algo en esta obra suya, ¿no? Vemos aquí también el misterio de la acción de Dios en nuestra vida. Es verdad que el Señor dice que el reino de los cielos, también lo arrebatan los valientes y hay que hacer muchas veces esfuerzos para, para ganar este reino de Dios. Pero el reino de Dios es diferente a este reino. Ojo, hay que entenderlo. El reino de Dios va obrando de una manera pequeña, como señala hoy el Evangelio. No hace mucho aparato, mucha bulla, sino que va de a pocos, va despacio. Primero, como hemos querido llamar al título de esta meditación de esta mañana, dice, con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Una de las cosas que a mí me sorprende de la palabra es que Dios nos habla de una manera simple o sencilla. No nos complica con las palabras, todo lo contrario, nos habla de una manera sencilla. Yo me acuerdo que estaba estudiando filosofía, ya llevaba 3 años de filosofía, y un día voy de seminarista de vacaciones a Tumbes, saludo a todos mis paisanos de Tumbes, y entonces el padre Pepe, que en paz descanse, un buen sacerdote, sencillo, había estudiado igual que yo en Santo Toribio, y dice, bueno, tenemos aquí al seminarista que ha venido de Lima, está estudiando, a ver que nos dé la homilía. Como el padre estaba cansado, se sienta y yo predico. Y bueno, a mí siempre me gustó predicar largo, pero había leído no sé qué comentario bíblico y comencé a explicar, y creo que era la fiesta de fin de año, porque siempre viajaba a Tumbes creo que era la misa de fin de año, domingo caía, y comencé a hablar de filosofía, de teología, de los padres de la iglesia, la gente me miraba, ¿no? Y al final la gente me escuchaba que me prestaban atención, otros me miraban con extrañeza, ¿no? Y, y me demoré largo, ¿no? No sé si 15 minutos, 20, no me acuerdo. Pero, y al final miraba de reojo yo al padre y el padre se quedaba dormido. Bueno, hasta el padre lo aburría. Y entonces, bueno, no quedó ahí la historia. Yo vi las caras de la gente, uno como sacerdote se da cuenta cuando predica, a qué tiempo era seminarista todavía, que la gente no te entiende.
una, una vez un obispo que y comenzó a predicar también, y él estaba en el confesionario, y salió del confesionario y le dice, llama al padre joven que recién lo había ordenado, y le dice, mira, tu homilía fue muy maravillosa, fue muy teológica, ¿no? Y has citado a los padres de la iglesia, has hablado de Santo Tomás, ¿no? Pero, y entonces el padre se sintió orgulloso que el obispo le diga eso, ¿no? Pero le dijo, mira, dentro de toda esta gente que tú le has explicado, solo has estudiado durante 7, 8 años, ¿no?, en el seminario. La gente tienes que explicar de una manera sencilla como lo hacía Jesús. Jesús nunca habló en teología, sabíamos, el Hijo de Dios, pero Jesús les hablaba en parábolas, se acomodaba a su entender, ¿no? Yo creo que a veces nosotros eh, de una manera muy compleja porque nos enseñan teología y así queremos explicar la palabra y a veces los fieles que están muy acostumbrados, de cierta manera, les expliquemos de una manera sencilla. Cuando viene un sacerdote muy erudito, que no estoy diciendo que no hablemos de teología, que sí, pero que no compliquemos la palabra. Y bueno, el padre Pepe terminó la misa, me acuerdo, antes de terminar la misa en los avisos parroquiales, dijo, resumió la palabra, ¿no? No me acuerdo cuál era el evangelio de aquella. Y dijo, bueno, queridos hermanos, hoy día celebramos la fiesta, esta misa de fin de año. Así como ustedes agarran sus muñecos, aquel tiempo todo el mundo en la calle armaba su muñeco para quemarlo, así también tenemos que quemarnos, tenemos que quemar todo lo del año que pasó, y si pueden confiésense y destruyen todo su hombre viejo, su mujer vieja, lo quemamos. Y de ahí cenamos, nos alegramos por el nuevo año que Dios nos regala y nos ponemos a bailar, me dijo, con el grupo 5, porque ahí es el norte, el grupo 5. Ya, y la gente aplaudió, bravo, padre. En menos de un minuto resumió la palabra con lenguaje sencillo que la gente le entendió. Y a mí creo que ni me entendió, ni yo mismo me acuerdo de su homilía, pero la homilía de Padre Pepe al final sí le acuerdo, ese mensaje final, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor se adapta, como dice, se acomoda a nuestro tiempo, a nuestro entender, con parábolas sencillas, que ayuda a entender un misterio como es el reino de Dios. La situación que nos encontramos, todos nosotros no la podemos entender porque, ¿no? Por eso Jesús nos pone esta parábola para que nosotros busquemos irla profundizando. Primero, el reino de Dios. Lo que Jesús trata de explicar aquí es el reino de Dios. En resumen, el reino de Dios, como su nombre lo dice, no es un reino de este mundo. Ojo, no querramos entender o no querramos. El mundo de hoy va por un lado y el reino de Dios va por otro lado, ¿ya? Y nosotros tenemos que tratar de ver en medio de estas circunstancias que Dios quiere, en medio de esta tierra, sembrar, y Dios va por otro lado.
parece como esa semilla que se, ¿no es cierto?, que el hombre tira, ¿no?, esparce por todas partes. ¿Se acuerdan la parábola del buen sembrador? Una cayó en el camino duro del piso, ¿no? Otro cayó entre piedras. Es decir, palabra, Dios esparce en diferentes terrenos. No selecciona, decir, este sí, este no, este sí, este no. Dios tira la semilla en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tierra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la semilla cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos adultos? Tenemos aquí con nosotros al Padre Pedro. Padre Pedro, buenos días. Aquí estamos otra vez. De la semilla. ¿Ya están en el programa? Sí, ya estoy en el programa. Me avisa a la hora que puede conectarse, ¿ya? Estoy listo. Listo, muy bien. Entonces, le paso con el Padre Pedro. Un ratito. Muy bien, Padre, puede comenzar. Ya. Buenos días a todos. Saludos desde El Salvador, San Salvador, la parroquia décimo, undécimo. Aquí, pues el tema hoy es sembrador, ¿no? Jesús utiliza estas parábolas dentro del gran tema que le ocupa en muchas páginas del Evangelio, el tema del reino de los cielos, y usa ese tema en tres términos, ¿no? Uno, el reino de los cielos está dentro de ustedes, el reino de los cielos está en medio de ustedes, entre ustedes, y el reino de los cielos, si bien ha comenzado en la persona de Jesucristo a resplandecer de este mundo, en su forma definitiva se establecerá pues en el final de los tiempos, ¿no? Cuando el mal, el pecado estarán pues eliminados, ellos será todo en todo, entonces se manifestará en toda, en plena claridad lo que es el reino de los cielos. Es algo tan grande, tan misterioso, que no existen palabras adecuadas para describirlo, y así afirma el mismo San Pablo, que en la visión pues ha llegado a grandes alturas. Ya no hay palabras, ¿no? Hay que pues uno mismo llegar a eso. Tres elementos, ¿no? Dentro de nosotros, entre nosotros, y por llegar de una forma definitiva. Bueno, si decimos dentro de nosotros, quiere decir accesible para todos y cada uno de nosotros,
dentro de nosotros significa también no es una realidad lejana, sino íntima, cercana, pues más cercana a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y entonces únicamente pues hay que abrir los ojos de la fe, y hay que sensibilizarse, ¿no? Para esa presencia divina en lo más profundo de nuestro ser. Y eso sucede a través de una vida intensa de oración, ¿no? Contemplación especial, ¿no? Otras formas de orar, la meditación, las oraciones morales, ¿no? El reino de los cielos está entre ustedes o en medio de ustedes, ¿no? A menudo experimentamos más lo contrario, que en nuestras convivencias hay muchas tensiones, conflictos, problemas, chismes, ¿no? Entonces eso hace que nuestra convivencia se asemeja más a lo contrario de lo que es el reino de los cielos, ¿no? Pero cuando todos están centrados en Dios, nuestra reina esa alegría, esa paz, esa transparencia, ahí incluso simplemente estando en la presencia, no, ni siquiera digo de Dios directamente, sino de las personas que me rodean, hay algo que me eleva, que me estimula, que me hace sentir profundamente. Por eso habla San Pablo de la fragancia, ¿no? De la fragancia que deben ser los cristianos y los son cuando pues actúan en el Espíritu de Dios, ¿no? Pues entonces que al llegar el final de los tiempos pues lo estamos esperando, y esa idea, ese pensamiento del reino de los cielos en su forma definitiva nos hace pensar que este mundo con todos sus vaivenes, con sus problemas, pecados, en realidad está en las manos de un Dios que tiene que controla, todo tiene que obedecer a su santa voluntad, todo se va a realizar exactamente tal como lo tiene proyectado desde todas las eternidades y como está anunciado por profetas, ¿no? Por más que a veces nos parezca este mundo ya se ha desvirtuado, se ha descontrolado, está en otras manos, parece que las fuerzas del mal definitivamente prevalezcan, pues Jesús está muy claro en esas enseñanzas, que el reino de los cielos vendrá y pues superará todo el mal que hay en este mundo. Entonces, este pensamiento, pues, en este momento. Muy bien, Padre, quédese todavía con nosotros. Bueno, la palabra de Dios, como usted dice, va obrando de una manera invisible, ¿no? Y depende también de la acción de Dios y también de la acción nuestra, de ambos. Una de las cosas que, como usted sabe, porque también está al día con nuestras noticias, aquí estamos todavía en el conteo de los votos de un lado y de otro lado, todavía no tenemos presidente ni presidenta. Entonces, no está decidido todavía. Todavía no está decidido. Nos pasa casi igual como les pasó en Ecuador. Está de un lado el grupo se puede llamar así, de la izquierda, y el grupo de la derecha, ¿no? Representado por cada uno de los candidatos. En Ecuador creo que ganó también con las justas el del partido no de la derecha, y bueno, ya tienen un presidente. Aquí todavía estamos bueno, en principio está ya las actas contadas al 100%, pero faltan unas actas impugnadas y otras actas que bueno, hay un proceso ahí legal que esperemos se resuelva lo más pronto. Y esta situación ha creado una tensión de un lado como de otro lado, y ha llevado a reclamos, pero por el momento todavía pacíficos, ¿no? Entonces,
nosotros, digo, en el sentido de que cuando escuchamos esta palabra de Dios, decimos, Padre, nosotros tenemos que buscar la justicia, claro, cada uno reclama lo que es justo y busca reclamar según el derecho que le corresponde, pero tampoco nos debe llevar a enfrentar como hermanos, porque de una otra cosa hay que aprender a discrepar sin discordar, siempre digo yo, sin pelearnos, sin faltar el respeto al otro. Tenemos que esperar con paciencia ¿cómo se llama? El resultado de en este caso, del Jurado Nacional de Elecciones y especialmente los jurados electorales especiales que están revisando, ¿no? Y sea cual fuera el resultado, hay que respetarlo, ¿no? A todo esto, lógico que a todos nos preocupa que llegue al gobierno un partido comunista que implante sus ideologías y todo lo demás, que muchas veces lo ha sido y lo es contrario a la Iglesia Católica. Entonces, aquí tenemos que aprender a ver que aunque aparentemente el mal se imponga o el mal busque todos los medios para imponerse, Dios siempre triunfa, la verdad siempre triunfa y a veces hay que tener una paciencia. Esto no significa pasividad, ojo, no significa cruzarnos de brazos, pero vemos que Dios es el que lleva la historia de la humanidad, ¿no? Y también tenemos que ver que aunque nosotros hagamos el mayor de los esfuerzos, no podemos adelantar algo si no tenemos que, tiene aquí la semilla, primero brota, después crece y por último se cosecha, ¿no? Vemos los 3 puntos aquí. Él habla del grano de trigo que da primero los tallos, luego la espiga y después el grano, ¿no? 3 procesos en el crecimiento. Tenemos aquí una pregunta de Charo Reyes Paz. Dice, Padre Rubén, buenos días, te pido que me aconsejes para salir adelante y no sentirme la enferma por lo que sufro de epilepsia ante personas que se sienten como en gran demanda y me humillan. Bueno, mira, Charo, primero, cada uno de nosotros tenemos, así como tenemos nuestras virtudes y talentos, también tenemos enfermedades como la tuya, que es una enfermedad congénita. Para nada debes sentirte tú menos que nadie. Si no, tienes que aprender a ver en esa enfermedad, como dirá el mismo San Pablo, Dios ha puesto en mí, pues, los sufrimientos para yo compartirlos, para unirme a aquello que falta a la redención del mundo. Tienes que aprender a unirte con tus dolores y sufrimientos y ofrecerlos a Dios. Y ofrecerlos por ti misma, por tu familia o por alguna intención, por los enfermos del COVID, por los sacerdotes, por tanta intención. Santa Teresita del Niño Jesús, que fue la patrona de las misiones, ella oraba mucho por los misioneros, nunca salió del convento y sufría también una enfermedad muy dura y ofreció su enfermedad, su tuberculosis, para la salvación de las almas. Y llegó a ser santa. Puede ser que el Señor permita para ti esa enfermedad, ese dolor y ese sufrimiento para que tú lo ofrezcas. Y a Dios no le importa la cantidad de cosas que hagas, sino cómo lo haces. Y por eso tú no te sientas menos, sino, decía Santa Teresa la Grande, decía, Señor, tú tienes pocos amigos, porque los que tú amas, tus amigos les das a probar la cruz, ¿no? Por eso yo creo que tú estás probando parte de esa cruz del Señor. No la rechaces, todo lo contrario, ofrécela, ¿no? Como la flor, la rosa tiene espinas y esas espinas la hacen más hermosa porque ofrece ese olor y ese perfume. Por eso la rosa dice que entre más apretada y estrujada esté, brota ese perfume. Por eso no te sientas mal, ofrece a Dios y no, otra cosa, no te compares, ¿no? Con otros. Cada uno tiene su propia vida, su propia historia y tiene los procesos en la vida, ¿no? San Martín de Porres también recuerda que lo humillaban por su color, por su condición, y él no les hacía caso. Él seguía su camino de santidad, obraba con amor, con cariño,
y Dios fue obrando en él, y dice que mucha gente venía, hasta los mismos expertos, teólogos, para, ¿cómo se llama?, hacerle preguntas sobre Dios, ¿no? No fue él a ninguna universidad, pero tenía esa sabiduría que le venía de Dios. Tenemos otra pregunta, dice, ¿en qué se diferencian las parábolas del reino de las otras parábolas? Normalmente las parábolas, la mayoría de las parábolas nos hablan del reino de Dios. En las parábolas del reino de Dios, el Señor comienza con eso. El reino de Dios se parece a, ¿no? Y va habiendo todo un proceso, ¿no es cierto?, en explicación. La mayoría de ellas no las explica, pero sí, como dice al final, sí a sus apóstoles les explicaba la parábola a solas. En estas parábolas vemos que el reino de Dios aparece como algo pequeño, como algo, ¿cómo se llama?, invisible a los ojos del mundo. Ojo, Dios nunca obra de una manera, se puede llamar así, grande, sino en lo pequeño. Bueno, está cuando viene a nosotros en el nacimiento, viene pobre, pequeño, humilde, nace en un pesebre. En la Eucaristía también está bajo la especie del pan y del vino de una manera humilde y sencilla, pero el bien, la palabra tiene toda una potencia, toda una fuerza, ¿no es cierto?, que brota desde dentro. En el mundo va poco a poco creciendo, creciendo y va obrando. Y el mal, ojo, el mal no puede destruir la acción de Dios. Por eso, una rama de ese árbol seco grande, y de él plantará en el monte elevado y hará un gran árbol que vendrán todos a cobijarse, dice, igual como nos habla del grano de mostaza, el reino de Dios que ya comenzó, ojo, ya comenzó desde que Cristo vino en esa plenitud de los tiempos, ya está obrando, obra de una manera diferente, ¿no? En lo humilde. Miren, en un tiempo como el que vivió San Francisco de Asís, donde había una crisis también en la iglesia, él con su vida, cuando Dios lo mandó a reconstruir la iglesia, pensó que era su pequeña iglesia de ahí de la Porciúncula, pero con su propia vida, su propio testimonio, arrastró a otros, ¿no? Y transformó la iglesia desde dentro con su propia vida de santidad. Por eso el Señor nos invita hoy a seguir sembrando, a no desanimarnos. Todo lo contrario, dice San Pablo hoy, nosotros vivimos, dice, caminamos en medio de este mundo sin verlo. No vemos. Muchos de nosotros, con padres, si han sembrado la semilla de Dios. Un ejemplo, recuerdo, padre, en mi parroquia, y ninguno de ellos terminaba, siempre salían a la mitad. Estaba ya en el segundo año de filosofía y regresé un día a la parroquia y le dije, padre, mira, qué bueno, ¿no? Y me dijo, ¿algún día concelebraremos? Le digo, sí, padre, claro que sí. Y al segundo año, que yo estaba en el tercer año de seminario, el padre murió en un accidente. De los acólitos que él tenía, que yo ya me ordené, vinieron otros y otros y otros chicos, pero él sembró la semilla, no la vio de cierta manera crecer, ¿no? Va a obrar, ¿no? Y dice aquí también, muchas personas vendrán siguiendo a San Pablo, caminamos sin verlos, pero guiados por la fe. Lo que nos sostiene a nosotros en estos momentos
en medio de la pandemia, de la crisis económica o social, o la que vivamos también familiar, lo que nos tiene que conducir es la fe de que saber que estamos con el Señor, que el Señor viene con nosotros. Y dice San Pablo, es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto con el Señor. Por eso la fe significa confianza, de poner nuestra confianza no solo en nuestros medios, sino también en la gracia de Dios. Y esperamos, como dice San Pablo aquí, el tribunal de Cristo, que es ese tribunal donde recibiremos el premio o el castigo por nuestros actos. Es la cosecha final que todos nosotros esperamos. Padre, tenemos la última parte antes de cerrar el programa. Se nos ha ido, ya estamos en las 10:48. Padre, ¿puede? Pues yo quisiera distinguir esa labor del sembrador, tres elementos que son fundamentales, ¿no? Ahí está la semilla, que debe ser una semilla santa, una semilla buena, ¿no? Bueno, quiere decir, al predicar la palabra de Dios, no negociar, digamos, ideas raras, inciertas, ¿no? Cuántas veces se confunde a los evangelizandos pues con un evangelio ideologizado, ¿no? Entonces ahí pues crece algo que no está en el sentido de Dios, ¿no? Eso, la semilla tiene que ser buena, ¿no? Segura, sana, ¿no? Y después también el sembrador, ¿no? Pues, ¿aló? Sí, padre, le escuchamos, sí. El sembrador, cuando más santo es, más efectivo es, ¿no? Porque cuántas veces, ¿no? Un catequista, un sacerdote, o quien sea que evangeliza, que no pone amor, que no pone entusiasmo, pues acaba robando el tiempo a quienes está instruyendo, ¿no? Porque la gente se aburre con él, ¿no? En cambio, cuando Jesús predicaba, todos estaban pendientes de sus labios, todos estaban escuchándolo, de modo que a veces se olvidaron hasta de comer, ¿no? No se cansaban con Jesús, ¿no? Es el segundo elemento, ¿no? El sembrador, cuando más santo, más eficiente, ¿no? Y tercero, es el oyente, ¿no? A quien se dirige el mensaje, ¿no? Pues ahí Jesús mismo explica en otro contexto que pues hay muy diferentes consideraciones, ¿no? Unos están pues asfixiados por problemas, otros son superficiales, otros son mundanos, otros tienen un hambre de Dios, ¿no? Donde más fructifica la siembra de la semilla, pues donde hay hambre de Dios. Cuando yo estoy bien comido, y pues por más que me den bocados sabrosos, no me entran, no tengo deseo, pues hasta melancólico si lo como, pero cuando tengo hambre de Dios, pues un pan seco pues es un deleite, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tres elementos, ¿no? La semilla de esa plena, la de ideologías, ¿no? El evangelio puro, también un sentido un poco radical, ¿no? Segundo, el sembrador que sea coherente, no de doble vida, ¿no? Sino cuando más santo, mejor. Tercero, pues el que oye la palabra de Dios, pues si existiera buena, por ahí se cosechan maravillas, ¿no? Bien, padre. Listo, padre. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. De saludar a los que nos siguen en el programa. Tenemos aquí Ricardo, a Rafael, Alexis,
Luz Ventura Pajuelo, gracias, padres, por sus enseñanzas. Con la presencia de nuestros corazones todo se puede, ánimo. Tenemos Mónica Ventura, Roxana León, Purificación Martínez, Miriam Niño Vera, a no perder, dice, la fe en el Señor en estos resultados electorales. Así es. Nuestra fe, bueno, y nuestra confianza está puesta en el Señor. Lo que decía el Padre también en torno a sembrar la palabra, no debemos desanimarnos, sea cual fuere la situación, que a veces nosotros comenzamos proyectos y comenzamos obras en la iglesia y a veces no salen como uno los piensa, ¿no? A veces se quedan a la mitad, a veces llegan a buen término o a veces se vienen abajo. ¿Cuántos proyectos personales, familiares y eclesiales durante esta pandemia no han funcionado? Pues tenemos que volverlos a reestructurar, lógico, fruto no solo de nuestro esfuerzo, sino con la ayuda de Dios. Yo me acuerdo que en la parroquia, por eso no me gusta hacer, o sea, sí me gusta preparar todo, pero que no todo depende de mí, sino que todo dependa de Dios también, ¿no? Me acuerdo que en la última parroquia yo ya llevaba cerca de 8 años, 7, 8 años. Hicimos un plan bonito, de sectores, mandamos a hacer un libro explicando todo bonito, estábamos bien. Y ni bien presentamos el plan, a los meses me llama el obispo y me dijo, te cambio, te vas a otra parroquia. Y entonces, otro esquema de trabajo y lo cambió todo. Bueno, el plan se quedó ahí. Aquí también en la Arquidiócesis de Lima estábamos a inicio de año con el camino de la sinodalidad, del sínodo, hicimos la asamblea. Reuniones con los hablaron de muchos temas, preparamos un proyecto, todo. En enero, febrero ya estábamos por sacar el plan. En marzo vino la pandemia, se cerró todo y ese plan quedó ahí y Dios nos desarmó aparentemente el plan. Y ahora estamos retomando el plan de la arquidiócesis claro, todo ha cambiado con la pandemia, toda la estructura pastoral, todo el trabajo, ¿no? Pero vemos que Dios, como dice, va escribiendo recto en renglones torcidos, ¿no? La palabra de Dios sigue obrando y nosotros tenemos de una otra manera que adaptarnos a lo que Dios nos va mostrando. Pero una de las cosas que debemos aprender es sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla buena, como dice el Evangelio de hoy, sembrar esa semilla a tiempo y a destiempo, que es el Señor quien va a hacer crecer, sin desesperarnos, sin angustiarnos. A veces, ¿no? Aparentemente no sale como uno lo piensa, ¿no? A veces uno quiere que sea de esta forma y se enterca que sea de esta forma y al final uno dice, pero ¿será que Dios quiso así? Me acuerdo la historia del cardenal Bantuan, ¿no? El cardenal Bantuan, ni bien lo hicieron arzobispo de Vietnam, celebró la misa, todo con su gente, recién ordenadito, había venido de Roma, con toda la fuerza, y lo detienen y lo mandan preso 13 años. Y entonces dice él en su libro Testigo de la Esperanza, dice que el primer año de su cautiverio, que lo metieron en una celda encerrada, donde se asfixiaba porque había mucho calor, había agua, había ratas, terrible, él decía, se quejaba contra Dios, decía, no, Señor, tú me has ido a hacer formarme para estudiar en Roma, aprendido, soy un buen sacerdote, me han hecho arzobispo para trabajar por mi comunidad, para entregarme, para dar, para llevarte, y ahora me detienen y me ponen en una cárcel. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo? O sea, no entendía, ¿no? Y ahí su primera parte del libro dice, no hay que amar las obras de Dios, sino al Dios de las obras, ¿no? Y dice que le costó un año para entender que lo que él estaba pasando, el martirio en vida que estaba viviendo, hacía que toda su comunidad se uniera en oración y rezara por él.
Y eso hacía que la fe de su comunidad aumente más. Y como él mismo, y lo sabemos, decía, el dicho de que la sangre de los mártires produce muchos cristianos. Y él estaba sufriendo ese martirio en vida. Entonces, tenía que aprender que eso que él estaba pasando, ese martirio, era lo que Dios quería, no lo que el cardenal Bantuan, bueno, en aquel tiempo todavía arzobispo de Vietnam, quería, sino lo que Dios, y Dios iba obrando en medio de ese sufrimiento, esa persecución, y dio fruto abundante, pues aumentó la fe y fue creciendo. Por eso, a veces uno cree que Dios, de cierta manera, tiene que adecuarse a nuestros planes, y es al revés. Nosotros tenemos que adecuarnos a los planes de Dios y ver que en medio de esa crisis que estamos pasando, Dios también va obrando y Dios permite, ojo, permite que esas cosas sucedan para que después el reino de Dios siga creciendo. Por eso termino yo, estamos ya a 2 minutos del programa, dice aquella frase de Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso, en medio de esta situación, vivamos pues con alegría, poniendo nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él da crecimiento. Esperemos que lo que sembramos algún momento, pues veamos esa cosecha, y si no, tengamos la confianza que Dios está con nosotros, que Él está haciendo crecer la semilla y que de una otra manera siempre, recuerden, siempre triunfa el bien. El mal nunca. El bien siempre triunfa. Aunque vaya despacio, aunque vaya lento. ¿Dónde lo veremos que triunfa el bien? Cuando estemos delante del Señor, en ese juicio final. Y también aquí en la tierra, pero en ese juicio final veremos que Dios se sentará en ese trono y juzgará a unos y a otros, a los de la derecha y su izquierda, y a los de la derecha le dirá, vengan a mí, bendito de mi Padre, y en el final el triunfo siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Padre, su bendición y palabras finales. Ya, pues en medio de las tormentas a veces nos llegan buenas noticias, ¿no? Y es en Ecuador el presidente, ¿no? Con todo su gabinete, ¿no? La iglesia, el arzobispo, ¿no? Van a realizar la renovación, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Qué gesto más maravilloso, ¿no? Por fin, pues, que hayan políticos que abiertamente tengan coraje de presentarse como cristianos de verdad y de depositar su confianza en Dios, que no creen que es su arte y de su gabinete, sus colaboradores, los que saben afrontar los problemas, ¿no? Es una maravilla, es un descanso, pues, escuchar esas noticias, y quería, pues, al final de este programa compartir con ustedes, ¿no? Y, pues, asegurarles también, pues, nuestras humildes oraciones para el Perú, para que, pues, la mejor manera, pues, ese país siga adelante, ¿no? Y Dios siempre está junto a nosotros, ¿no? Eso nunca debemos dudar. Y entonces, pues, dispongámonos a recibir la bendición desde aquí, desde San Salvador, por intercesión de María Santísima, San José, todos los ángeles y santos, en especial San Oscar Romero, pero también San Roque. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Esperemos también nosotros tener la dicha de que tengamos un presidente o presidenta que renueve la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, al final el bien siempre triunfa. Bendiciones, Padre. Gracias. Saludos. Adiós, Padre. Adiós. Adiós. Sí.